Bendiciones, hermanos en Cristo, una vez más saludándoles en este día y dándole gracias a nuestro Señor y Dios Todopoderoso Jesucristo, porque Él nos permite estar delante de su presencia en este día, levantando su nombre en alto, honrando su palabra y buscando de su presencia y la bendición que usted le da en este día para también estar delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno y misericordioso. En este día le quiero compartir en 1 Tesalonicenses 4:1 al 7, que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gloria a Dios. Mire, el Señor nos habla por medio de su palabra que Él no nos ha llamado inmundicia, sino a santificación, a ser santos. El Señor nos ha librado de donde estábamos, de Egipto, de donde estábamos encadenados al pecado, y nos ha traído ahora a un nuevo camino en el cual el Señor nos ha rescatado y nos ha sacado de tantas cosas, y el Señor ahora quiere que vivamos una vida en santidad. Y una vida en santidad es una vida apartada del mundo, separada de las cosas que el mundo hace y las prácticas que ellos hacen. Y el Señor nos llama a una vida en santidad, una vida que no es perfecta, no habla a una perfección, porque usted y yo fallamos, pero no de quedarnos en el pecado. Fallar es deslizarse y quizás cometer una falta, pero no a quedarnos en el pecado, acariciar el pecado y nosotros consentir el pecado y a quedarnos ahí. El Señor nos llama a que salgamos de ahí, que vivamos una vida en santidad, una vida que agrada al Señor. Una vida que se someta a la voluntad del Señor y que busque esa santificación. Porque nosotros hemos sido santificados por medio del Espíritu Santo. Pero también hay un proceso de santificación en el cual, mientras usted y yo estemos en esta tierra, el Señor está trabajando en nuestras vidas, santificándonos, limpiándonos de todas cosas que no le agradan al Señor. Es el Espíritu Santo que hace la obra en nosotros. Pero también tiene que haber una decisión en nosotros de apartarnos de las cosas del mundo. Así como Daniel dice que decidió en su corazón no contaminarse con la porción del rey, así nosotros debe de haber una decisión en nosotros para no nosotros a caer en las cosas que no le agradan al Señor, para no hacer las cosas que no le agradan al Señor, para no consentir el pecado. Debe de haber una decisión en nosotros también de apartarnos del mal, así como José dice que huyó de la tentación cuando la esposa de Potifar lo quiso buscar a él para estar con él. Él huyó de la tentación. Así nosotros tenemos que huir de la tentación, que el enemigo va a querer venir a nuestras vidas a tentarnos, pero nosotros tenemos que salir de ahí, tenemos que huir de la tentación, tenemos que tener una decisión en nuestro corazón, no contaminarnos con las cosas del mundo o hacer lo que el mundo hace, porque allá afuera el mundo practica o hace tantas cosas que son en contra de la voluntad del Señor, pero nosotros no tenemos que practicar esas cosas, no debemos de hacer lo que el mundo hace, porque nosotros no somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, la cual tiene que iluminar con sus acciones, con sus actos, y no practicar lo que ellos practican, porque cuando usted se mezcla con aquellas cosas y empieza a hacer lo que los demás hacen, usted está blasfemando el nombre de Dios, está teniendo en poco el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por usted. Dios quiere una vida santa, una vida en santidad. Y el santo no es aquel que nosotros conocíamos antes, que estaba en una estatua o en una imagen. No, el Señor nos ha llamado a cada uno a santidad, a ser santos como Dios es santo, apartarnos del pecado, apartarnos del mal. Por eso aquí Pablo le exhorta a la iglesia de Tesalónica y le dice, exhortándonos al Señor para que
de la manera que aprendiste de nosotros como conviene, conducíos y agradar a Dios. Él está exhortando a la iglesia de Tesalónica, la cual ya tenía conocimiento de lo que era bueno delante de Dios, y él les decía que conviene conduciros y agradaos a Dios, y así abundéis más y más. O sea, que ellos siguiesen buscando esa voluntad de Dios y hacer las cosas buenas. Él les dice también, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Él dice, él diciéndole, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que vosotros se aparten de las cosas del mundo. Y ahí específicamente les estaba hablando de la fornicación, porque quizás era un pueblo de cual estaba en tantas cosas de inmoralidad sexual, que es lo que significa fornicación, inmoralidad sexual, todas las cosas que van en contra de la naturaleza de Dios, o todas las cosas que van en contra de la moralidad de Dios, de lo que Dios quiere, que dentro ahí les decía que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, ahí les estaba recalcando que el matrimonio es algo santo delante del Señor, y que ellos tuviesen a su esposa en santidad y honor y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles. O sea que dentro del matrimonio quizás, o dentro de esas parejas que había en Tesalónica, quizás ellos estaban dentro del matrimonio permitiendo actos inmorales dentro del matrimonio que el mundo practicaba, o haciendo actos inmorales dentro de su tiempo de intimidad dentro del matrimonio. Pablo les estaba hablando y les estaba diciendo, no tengan al matrimonio en pasiones de concupiscencia como los gentiles. O sea que usted y yo, si tiene su pareja, usted tiene que vivir una vida en santidad, en esa intimidad que usted tiene con su pareja, no en pasiones desordenadas, no en concupiscencias o deseos de la carne. Dice que es honroso el matrimonio y el hecho sin mancho. O sea que dentro del matrimonio no todo está permitido. Aunque usted está casado, no tiene que practicar lo que el mundo hace. El matrimonio, la intimidad, es un tiempo en el cual honroso es para Dios, ese tiempo en el cual usted tiene que honrar a Dios y a su esposa y a su esposo dentro de ese tiempo de intimidad, y no andar en concupiscencia o en cosas o en pasiones desordenadas o lo que el mundo practica. Ahí está hablándole Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los matrimonios, y también dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho. O sea, Pablo diciéndole a la iglesia de Tesalónica que dentro de los hermanos ninguno se agravie, ninguno lo engañe a su hermano, ninguno se vengue del hermano, ninguno esté enemistado en pleitos, en cosas, sino que ellos tuvieran ese amor. Dios quiere que dentro de las congregaciones viva ese perdón, ese amor los unos con los otros, que no haya enemistades, ni pleitos, ni chismes, ni venganzas, ni cosas semejantes. En Efesios también dice 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Mire, aquí en Efesios dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que el ejemplo que nosotros tenemos que seguir es a Dios, no a la persona, no al líder, no al pastor o a la pastora o a nadie de ninguna persona, sino a Cristo Jesús. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dicen, andar en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo. Que andemos los unos con los otros en amor, en perdón, en misericordia, dice. Pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. O sea, que dentro de las iglesias ni aún se nombre esas cosas, o no salga de nuestras bocas o llevarnos con alguien o hacer o decir o hacer cosas, dice, inmundicia ni fornicación, ni permitir esas cosas, ni siquiera consentir esas cosas dentro de una iglesia. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no conviene, antes
antes bien acciones de gracia. O sea, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que es buena para la edificación del cuerpo de Cristo, que esas palabras edifiquen y no estemos más en cosas que no le agradan al Señor. También, por último, dice Hebreos 10:26, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Señor nos dice con una advertencia al que peca deliberadamente, al que ya tiene conocimiento, como usted, hermano, hermana, que ya conoce lo que Dios le ha dicho, que es bueno y agradable ante Él, y que no tenemos que tener por inmunda el sacrificio, la sangre de Jesucristo que derramó por usted y por mí, porque dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. Cuando usted conoce lo que es bueno delante de Dios y usted ya sabe y anda ahí a escondidas o haciendo cuando nadie lo ve, o cosas que no le agradan al Señor, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. El Señor ya nos habla a santidad. El Señor nos habla a apartarnos del mal, y que si usted ya tiene conocimiento de la verdad, usted ande en la verdad, ande en los caminos del Señor y se aleje de todas las cosas que no le agradan a Dios. Por eso, hermanos, busquemos la presencia de Dios, busquemos agradar a Dios, busquemos santificarnos y hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Sigamos adelante en los caminos del Señor, y que el Señor les bendiga.